Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Para los que se han sumado hoy, simplemente estoy diciendo que estamos trabajando en función a Hebreos 6, donde habla de los rudimentos de la fe, y lo que hemos estado haciendo en este tiempo es ver los rudimentos de la fe. La enseñanza anterior vimos lo que es santidad, hoy vamos a ver lo que es consagrados a Dios, y la que viene vamos a ver lo que es la adoración a Dios. Comenzamos. Minuto que ahí se sumó uno más. Dice, cumplir, obedecer, guardar, seguir, respetar, observar formas, tradiciones, ritos, costumbres. Todas estas parecerían ser indicadores de santidad. Pero esta nunca será tal en la vida de un cristiano si no la practica por la motivación correcta. Nunca será tal si no existe consagración y nunca será tal si no se santifica. Proverbios 23-26, les pido, hermanos, que lo tomen en cuenta, este versículo, porque dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Acá Dios le está hablando al hombre y le dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ya lo vamos a ir desarrollando. Síntesis de santidad, lo que vimos la enseñanza pasada. Santo es aquel que fue separado, apartado por Dios con un propósito, que consagra su vida a Dios y que vive el proceso de su santificación. Importante, santidad no es un requisito para ver a Dios, pero sí la meta a alcanzar para ver a Dios. Si el requisito fuera la santidad, nadie vería a Dios. Jesucristo ha sido hecho por Dios, santificación por nosotros. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 30 al 31. Los problemas que atentan contra la santidad son que nos centramos en nosotros mismos y no en Dios, desconocemos que la búsqueda de la santidad implica un esfuerzo y no tomamos en serio cierto tipo de pecados. Etapas para comenzar a crecer en santidad. Primero, haber traspuesto la puerta del perdón de Dios, que solo se abre con la llave del arrepentimiento. Segundo, caminar en comunión con Jesucristo, creciendo en conocimiento de Dios y en santidad. Tercero, en ese caminar tiene que darse el proceso de kenosis, que es el vaciado de mis concepciones humanas, mundanas, para ser llenado de lo de Dios. Por tanto, vivir una vida santa no se trata de no errar y aún caer, sino de vivir una vida tratando de agradar al corazón de Dios. Es una forma de decirle a Dios cuánto la amamos, es honrar ese precioso tesoro de la salvación por el costo que tuvo, y es adorar con hechos. Y tenemos esto que es importante, no dañamos deliberadamente a quien amamos. Esto es una síntesis de la enseñanza anterior que engancha con esta enseñanza de hoy, que es el consagrarse a Dios. Acá comenzamos con la consagración a Dios. Dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está en Romanos 12, capítulo 1. Los cristianos en Roma, a quienes Pablo escribe en esta epístola, son la mayoría gentiles y no sienten ni tienen obligación de ofrecer animales en sacrificio. Sin embargo, Pablo dice que ofrezcan sacrificio a Dios. Pero este sacrificio sobrepasa el de animales requerido por la ley judía del antiguo pacto. El sacrificio de animales era sagrado porque requería tomar algo precioso, como es la vida de un ser, y ofrecerla a Dios. A los cristianos no se les permite quitarse la vida como sustituto de un animal. En vez de eso, Pablo les requiere dedicar su propia vida al servicio de Dios y los insta a que esa dedicación sea santa y agradable. No les pide que mueran, sino que vivan, pero para dedicar sus propias vidas a Dios. Vivir para dedicar sus propias vidas a Dios. Nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Debe ser un sacrificio que cumple 3 requisitos. Debe ser vivo, esto significa una negación constante de nuestros propios intereses, poniendo por delante los intereses de Dios.
es la rendición total y absoluta de la vida del creyente a la voluntad de Dios. Segundo, el segundo requisito, debe ser santo. Esto significa que el creyente no tiene sus anhelos divididos, unas veces haciendo su propia voluntad y otras veces haciendo la voluntad de Dios. El tercer requisito es que debe ser agradable a Dios. Esto significa que lo que hacemos trae satisfacción a Dios por el cumplimiento de su voluntad en nuestra vida. Pablo dice entonces que esto es nuestro culto racional. La palabra que se ha traducido como culto es la traducción de la palabra griega latreía, que significa servicio a Dios, como el que realizaban los sacerdotes en el templo de Jerusalén. En hebreo, la palabra culto deriva de la raíz abad, que significa servir. El culto o el servicio a Dios establece relaciones entre el hombre y Dios. Por una parte, Dios se revela al hombre, es decir, Dios es creador y señor del hombre. Su conocimiento incluye el conocimiento que tiene de nosotros, pero nuestro conocimiento no incluye el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Nuestra condición de seres creados, en consecuencia, requiere que Dios se revele a sí mismo si hemos de tener un adecuado conocimiento de Él. No hay camino desde la percepción intelectual y moral del hombre hacia un genuino conocimiento de Dios. El único acceso para llegar al conocimiento de Dios es que Dios voluntariamente se sitúe dentro de nuestro campo de percepción y renueve nuestro caído entendimiento. Segundo, como respuesta, el hombre adora a Dios, pero su respuesta debe ser mucho más que honra, alabanza y servicio, sino una dedicación total. Este es el sacrificio vivo y agradable a Dios del que habla Pablo. La palabra traducida como racional proviene de logikos, en griego, de la cual viene nuestra palabra lógico, algo racional, algo consecuente. La frase denota que a la luz de toda bendición que disfruta el creyente por la sola misericordia de Dios, la respuesta lógica, racional, consecuente nuestra es rendir a Dios un servicio, un culto de orden superior. No basta algo a medias. Dios lo quiere todo. La vida misma del creyente. ¿Qué menos puede pedir Dios? Pero comprende por qué. Porque es la manera concreta que tiene de comprobar, más allá de las formas, auténticamente cuánto usted o nosotros amamos a Dios. Y acá una pregunta, ¿ha estado alguna vez enamorado? No responda rápidamente, por favor, deténgase y procese lentamente su respuesta, tómese un tiempo. Creo que todos hemos estado alguna vez enamorados y es la pregunta que acá nos tenemos que hacer. Dice, si responde que sí, entonces recordará que de su amado, amada, no quería solamente algo, una parte de él o de ella, lo quería todo. Usted requería de la otra parte mínimamente lo mismo que usted le estaba dando, porque usted la amaba, lo amaba tanto, que el mayor anhelo de su corazón era ser correspondido en la misma proporción. Esto es lo que conocemos como reciprocidad. ¿Por qué? Porque usted lo estaba dando todo. Se levanta pensando en él, en ella, en el transcurso del día piensa en él, en ella. Si no pueden verse, ese día se acuesta pensando en él o en ella, y cuando se encuentran es lo más hermoso. Recuerde, por favor, cuántas veces bendijo a Dios por tener a su amor, por esa oportunidad de hablar, de mirar, de acariciar, de sentir, que el corazón le rebosaba de felicidad. ¿Cuántas veces rió sin causa, simplemente porque se sentía feliz? Y acá vamos a ver unas palabras del pastor Alejandro Bullón. Claro, ¿no, hermanos? Claro. Dios, el Padre, lo ha dado todo, aún a Jesucristo, al amado del cielo, al sin pecado, a su Hijo amado. Pero entendemos que es esto. Fijémonos lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo hablamos la enseñanza pasada. Este pasaje habla del sacrificio de Cristo en la cruz, es cierto.
Pero fundamentalmente lo que nos está mostrando es el amor de Dios Padre por la humanidad caída. Por eso, ciertamente Dios lo dio todo. ¿Qué menos puede pedir que corresponda a un amor tan grande? Juan 3:16, hermanos, no lo olvidemos, habla del sacrificio de Cristo en la cruz. Terrible sacrificio. Pero también nos habla del amor que tuvo el Padre por la humanidad caída, de entregar a su propio Hijo sin pecado para que nosotros seamos salvos. Es el amor de un padre. Aquellos que somos padres, aquellos que tenemos un hijo y sabemos cuánto los amamos, podemos comprender esto. Pero seguramente nos va a ayudar este videíto, que también está extractado de una película que se llama El Puente, que ya muchos de ustedes la han visto. Bueno, este extracto de la película El Puente puede ejemplificarnos un poco con personas lo que un padre ama a un hijo, lo que una madre ama a su hijo. Y el amor que tuvo Dios Padre para entregar a Jesucristo, a su amado, por una humanidad caída. Consagrar. ¿Qué es consagrar? Es dedicar nuestra vida a Dios, es rendirnos a Él, es declarar nuestra incapacidad y decirle, Señor, yo no sé, pero haz de mí lo que tú quieras. Por favor, guíame para corresponder a tan grande amor. Todo esto es presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Los animales que se ofrecían a Dios en el Antiguo Testamento eran sacrificados para Dios. Hoy Dios no pide sacrificar nuestro cuerpo sobre un altar. Por el contrario, nos pide vivir, pero vivir una vida plena de completa dedicación a Él, de completa dedicación a Él. Ya no soy más, yo como hombre es Él. No son mis intereses, sino los suyos. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran símbolos del Señor Jesús. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto se dedicaban 3 animales a Dios. 2 actuaban como expiación. 1 por los pecados del propio sumo sacerdote y otro el chivo expiatorio, sobre el cual el sumo sacerdote imponía las manos y transfería los pecados del pueblo. Hecho esto, el animal era llevado y abandonado en el desierto. El animal actuaba como expiación por el pecado. Era un símbolo o figura del Señor Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. El otro animal no tenía nada que ver con el pecado, se sacrificaba como ofrenda para agradar a Dios. Este sacrificio se llamaba holocausto. Representaba a Jesús ofreciendo voluntariamente su vida al Padre para hacer su voluntad. Este sacrificio era de gran valor para Dios y de él podemos aprender muchas cosas acerca de la consagración. Algunas consideraciones sobre la consagración. La consagración es voluntaria. En cuanto al holocausto, la Biblia dice, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de su voluntad lo ofrecerá. Esto nos dice que la consagración es a Jehová y que debe ser voluntaria. Dios no me obliga a que consagre mi vida a Él. En vez de eso dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dios quiere que le ofrendemos nuestra vida, no porque tengamos que hacerlo, sino porque la amamos y deseamos servirle. Porque es tanto nuestro amor que consideramos menor nuestro sacrificio, solo por el amor que le tenemos a Él. Solo como analogía podríamos compararlo con el amor de una madre por su hijo. Segundo punto, consagración es al Señor. La consagración es al Señor. Cuando me consagro al Señor, ¿quiere eso decir que estoy dando mi vida para convertirme en pastor, predicador, evangelista, etcétera, etcétera? No, no me consagro para ser ni pastor, ni predicador, ni evangelista. Me consagro al Señor para hacer su voluntad donde quiera que esté y sin importar la posición que tenga en la iglesia, y sin importar la posición que tenga en la iglesia. Dios es quien decide lo que quiere que yo hago y dónde quiere que le sirva. Disculpen, hermanos, llegó mi hijo, por eso ladran los perritos. Si profundizamos un poco más esto, encontramos que dejó de ser yo, mis decisiones, mis deseos, mis intereses, mis gustos, mis preferencias, etc., para sujetarme totalmente a lo que Dios decida sobre mi vida. Esto, desde el punto de vista espiritual, suena ideal,
pero desde el punto de vista natural implica que como hombre resigno cualquier cosa que quiera, que anhele, que haya esperado y soñado por tiempo, solo para complacer a Dios. Muero yo, me convierto en un sacrificio vivo para que se glorifique Dios en mi vida. Hablamos de fidelidad, extrema fidelidad. Otro punto más. La consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios. Dios permitía que se usaran 4 clases de animales como sacrificios en el holocausto. Los ricos llevaban un animal caro, tal como un buey. Los que eran menos ricos llevaban una oveja y los que no podían comprar ninguno de estos llevaban palomas o tórtolas. Pero en cada caso consistía en ofrecer una vida entera a Dios. Dios no podía aceptar menos que eso. ¿Qué nos dice esto acerca de la consagración? Nos dice que la consagración es ofrecer una vida entera a Dios. No puedo dar a Dios una parte de mi vida y guardar una parte para mí mismo. Esto no satisfacería a Dios. Todo el gozo y la bendición en la vida cristiana dependen de que nosotros no retengamos nada de Dios. Otro punto más. La consagración es final. Una vez que un animal era colocado en el altar como un holocausto a Dios, ya no se quitaba de allí. Era santo, apartado, separado a Dios. La Biblia dice, todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Una vez que yo haya consagrado mi vida a Dios, ya no podré tomarla de nuevo. Dios espera que mi consagración a Él sea una sola vez para siempre. ¿Qué pasa si caigo en pecado? ¿Quiere decir esto que debo dedicar mi vida a Dios? No, no quiere decir eso. Si he pecado, debo confesar mis pecados a Dios para que pueda gozarme de su comunión otra vez. Pero no es necesario rededicar a Dios algo que ya se le ha dado. La consagración es continua. El holocausto era ofrecido a Dios cada mañana y cada tarde, día a día, continuamente. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la consagración? Esto nos dice que nuestra consagración debe ser continua. Mi consagración se inicia con el hecho de entregarme al Señor, pero no termina ahí. Debo vivir continuamente mi consagración. Día a día me ofrezco al Señor para hacer su voluntad en lugar de la mía. Esto es lo que el Señor Jesús quiso decir cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, cada día y sígame. Tomar la cruz representa un camino de ida que no tiene retorno. Cuando Jesús cargó su cruz e inició su camino al Gólgota, sabía que ya no tenía regreso, que ese camino le conducía a la muerte. A partir de una decisión tomada por amor, lo ofrecía todo, incluso su vida. Por eso la cruz no tiene retorno. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿La consagración es una opción? Pregunta. No, no lo es, por lo menos para el que se dice que es verdaderamente cristiano. ¿Qué otra manera de vivir podría suponerse para un cristiano, sino aquella vida totalmente dedicada a Dios? Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Es Jesucristo nuestro Señor? Casi con seguridad responderemos que sí lo es. Por lo menos eso es lo habitual en la confesión de fe, que es lo que se usa normalmente en Romanos capítulo 10, versículos 8-9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sabemos que es el señorío de Jesucristo en nuestras vidas lo que abre o cierra las puertas al cielo. Quizá alguien podría sinceramente decir, ¿cómo saberlo? Por lo menos es lo que cita Jeremías. Jeremías en capítulo 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, que es la palabra en hebreo anash.
¿Quién lo conocerá?, dice Jeremías. La palabra Nash hace referencia a algo malo, pero no perverso. Tengan en cuenta esto. Nash enfatiza una conducta que se aparta de lo bueno y lo correcto, pero no está en armonía con la norma de Dios. Una maldad obstinada propia de un corazón no regenerado. Perverso es una palabra extremadamente dura, no utilizada aquí. Perverso en hebreo es kafakpak, tapukap y eikes. Esas son las tres palabras que se usan para perverso, que en Jeremías 17:9 no se usa, porque la palabra que está traducida como perverso en hebreo es anash. ¿Por qué? En el diccionario de la Real Academia Española y en Vox define el adjetivo perverso como sumamente malo, maldad de grueso calibre, que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente, disfrutando de la maldad y del dolor que causa. El corazón del creyente, que es un corazón regenerado, no puede mantener una maldad obstinada, ya que esto es impropio de un creyente. Habla de un corazón de piedra, no permeable a la voz del Espíritu, un corazón no regenerado. Mucho menos puede ser perverso, porque perversidad implica un grado extremo de maldad, de disfrutar la maldad, aunque el corazón sí puede ser engañoso y muy declarativamente decimos ser cristianos. Ahora, nuestra vida, nuestra manera de vivir, evidencia ese Cristo que llevamos dentro. La persona que ha optado por Cristo, aquella que verdaderamente tomó su cruz, entendiendo lo que esto es, no debería dudar si consagrarse o no. No debería dudar si consagrarse o no. ¿Por qué debo consagrarme al Señor? Porque yo le pertenezco a Él. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? En Romanos capítulo 14, versículo 8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Los versículos precedentes dicen claramente que yo no me pertenezco, sino que pertenezco al Señor, porque hemos sido comprados por un precio. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesucristo nos ha redimido. El Señor es nuestro Señor y amo. Por lo tanto, le pertenecemos a Él. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, ya que pertenezco al Señor, es justo que nos entreguemos a Él. La pregunta no es si pertenezco al Señor, sino si he entregado al Señor lo que ya le pertenece. La pregunta no es si pertenezco al Señor, sino si he entregado al Señor lo que ya le pertenece. La consagración es sencillamente eso: reconocer que Cristo es nuestro dueño y decirle a Él: Señor, soy tuyo por derecho, y yo deseo ser tuyo porque así lo elijo. La Biblia aclara que este es el culto racional de cada persona que ha nacido de nuevo. El motivo de la consagración. Sabemos que debemos entregarnos al Señor, pero ¿qué es lo que nos hace desear hacerlo? Es el amor de Cristo. La Biblia dice: el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos obliga. Cuando el amor de Cristo toca nuestro corazón, no podemos hacer más que postrarnos ante Él y ofrecerle nuestras vidas. Como dijimos antes, no como se ofrecía antiguamente a los machos cabríos matándolos sobre el altar, sino un sacrificio vivo que se refleja en nuestras acciones diarias. La palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Así dice la palabra. Y como sabemos, fuera de esto todo es meramente declarativo. Si somos incapaces de vivir lo que predicamos,
entonces el señorío que declaramos es falaz. No hablamos de una caída, sino de la práctica continua del pecado, que objetivamente no haya justificación alguna, solo en la incomprensión y el desamor al Salvador. ¿Cuál es el propósito de la consagración? El propósito de la consagración es que se haga la voluntad de Dios en mi vida. En realidad es el Señor Jesús quien hace la voluntad de Dios en mí. La Biblia dice, en Hebreos capítulos 13, versículos 20 al 21, dice, y el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, refiriéndose a Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Dios, por Jesucristo. Los evangelios nos dicen cómo el Señor Jesús hizo la voluntad de su Padre cuando Él vivió aquí en la tierra. El libro de los Hechos nos cuenta cómo continuaba haciendo la voluntad del Padre por medio de los apóstoles y discípulos de esa época. Ahora el Señor Jesucristo quiere obrar a través nuestro para hacer la voluntad de Dios. Quiere convertirnos en sus instrumentos, en ofrenda viva dedicada a Dios. ¿Comprende qué significa esto? Lo podemos dimensionar. Miren, hermanos, acá hay una palabra que es esta, que creo que no hemos visto alguna vez en ningún estudio, la palabra instrumentos. Esto es muy típico de iglesias carismáticas y iglesias pentecostales, pero verdaderamente hay que ver lo que es ser un instrumento de Dios. Es algo realmente maravilloso, pero para que eso sea maravilloso y Dios nos use como sus instrumentos, tiene que estar la consagración a Dios. Y maravillas suceden. Para hacer eso, para ser sus instrumentos, Él necesita que le ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Nuestras bocas, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestras mentes, nuestros corazones, todo, pero consagrados como cosa santa y agradable a Dios. Él en nosotros, pero nosotros somos y vamos por Él. Nosotros somos sus embajadores. Así que, dice la palabra en 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Según el diccionario, embajador es un agente diplomático de primera clase, representante del Estado que lo envía ante otro gobierno. Imagina entonces cómo debe ser un representante de Cristo. Para que quede claro, para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, el Señor Jesús no tiene manos, a excepción de nuestras manos. Él no tiene pies para llevar el mensaje de Dios a los perdidos, excepto nuestros pies. No tiene labios para hablar a los hombres de la salvación de Dios, excepto nuestros labios. No tiene ojos para mirar al necesitado, excepto nuestros ojos. No tiene oídos para escuchar al oprimido, atormentado que clama por ayuda, excepto nuestros oídos. Esa es la razón por que la Biblia dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nos entreguemos completamente al Señor Jesús, Él obrará por medio de nosotros en la misma forma como el Padre obró por medio de Él. Y yo le agregaría esto, nos podemos convertir en instrumentos de Dios, consagrados al Señor para que Dios se manifieste a través de nuestras vidas y en obras maravillosas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Miren qué impactante esta palabra, hermano. Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo me consagro a Dios? La Biblia nos dice que debemos presentarnos a Dios como vivos de los muertos. Dios no quiere que yo le ofrezca mi vida antigua de egoísmo.
es la nueva vida en Cristo la que Dios quiere que le presente. La Biblia dice en Romanos 6:13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dios no puede usar nada de la vida vieja, solamente los que son vivos de los muertos pueden servirle. Es solo cuando veo que he sido crucificado juntamente con Cristo, sepultado con Él y resucitado con Él, que puedo verdaderamente consagrar mi vida a Dios. El resultado de la consagración es que yo muero a mis propios planes y aspiraciones y que vivo para hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él no vino al mundo para hacer su propia voluntad, ni para ser grande ante los ojos de los hombres. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Aunque era Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. La palabra en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente a la voluntad de Dios hasta en la propia muerte de cruz. Ahora Dios nos dice a nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Consagrar la vida a Dios no implica fama o popularidad, por el contrario es anonimato y en los tiempos finales decisiones radicales que conducirán a injusticias, difamación, soledad, persecución, castigo, dolor y muerte. Les cuento, hermanos, que estamos caminando a los tiempos finales. Y en estos tiempos el anonimato es lo menos, pero va a implicar decisiones radicales que, como dice acá, nos van a implicar injusticias, difamación, soledad, persecución, castigo, dolor y muerte. Nuestro Salvador fue despreciado y rechazado por los hombres. Somos sus siervos y la Biblia dice, el siervo no es mayor que su Señor. Seremos vistos ante los hombres como fanáticos sin valía, pero ante Dios seguimos siendo la corona de la creación, el gozo de su corazón. En Juan capítulo 16, versículo 1 al 4 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Miren qué terrible esto. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Hay una gran bendición en la consagración. ¿Cuál es? Hallar la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. No es solo comprender el propósito de Dios para nuestras vidas, sino vivirlo cada día en la santidad que nace de la consagración a Dios, de la entrega total. La palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha rogado que le presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. No hay sustituto para eso. La oración, la lectura de la Biblia, el servicio cristiano, testificar, asistir a la iglesia, ayuno, todo eso es bueno, muy bueno, pero ninguno toma el lugar de la consagración. Solo así, el día que cerremos nuestros ojos y dejemos la tierra de los vivientes, es que le oiremos decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Acá ya terminamos. Síntesis. La consagración, acuérdense, es voluntaria, la consagración es al Señor, a Jehová, la consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios, como el holocausto, no era una parte, era todo. La consagración es final, se hace y no tiene vuelta. La consagración es continua, día a día. La consagración no es una opción para los que hemos nacido en Cristo, y la consagración es por amor a Dios. Bueno, ¿se acuerdan cómo comenzamos?
Proverbios 23, 26. Esto es lo que Dios nos dice a nosotros los creyentes. Primero, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Esto que estaba diciendo el pastor Bullón. Necesitamos enamorarnos de Cristo. Necesitamos amar a Cristo. Y recién a partir de ahí, una vez que lo amamos, y ustedes saben lo que es amar, y miren, dice el Señor, tus ojos por mis caminos. Después, preocupate por obedecer, por hacer aquello que te mando, pero primero me tenés que amar, porque si no, todo se convierte en un sistema de obligaciones, de responsabilidades, de cargas que en un momento resultan intolerables. Podemos cumplir absolutamente todo, y sin embargo no ser cristianos, porque Cristo tiene que ser de continuo, tal cual, por eso les puse el ejemplo de los enamorados. A la mañana Cristo, al mediodía Cristo, a la tarde Cristo, a la noche Cristo. ¿Por qué? Porque lo amamos.